Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, a diferencia que el análisis chi cuadrado, determina básicamente que la correlación de Pearson me determina un grado de correlación, si es un grado alto, medio, bajo, o aceptable, no aceptable, o no existe correlación. A diferencia con el análisis chi cuadrado, que solo determina si existe o no existe una relación significativa, ¿sí? Más allá de que el valor P toma un valor entre 0 y 1, que sea más cercano a 1 no indica que tenga un mayor grado de relación, ¿no? No, simplemente el valor P me determina si existe o no existe relación. Para determinar si existía relación, decíamos, si el valor P es menor a 0.05, entonces sí existe relación, decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el valor P era menor a 0.05, se rechazaba la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis Ingeniero, nula. disculpe que le interrumpa, pero eso del valor P no lo vimos. Y ahí usted explicó lo del el análisis chi cuadrado y vimos algo de una tabla bivariada, pero del P no tenemos. Ya, perfecto. Entonces, el análisis chi cuadrado me determina un valor P. El software me va a dar un valor P. Ese valor P es un valor de probabilidad. Ese valor de probabilidad es un valor que siempre va a fluctuar entre 0 y 1. ¿Sí? Es un valor que siempre va a fluctuar entre 0 y 1. Es decir, no puede ser negativo y no puede ser mayor que 1. Es imposible. Si en un momento le sale un valor P negativo o mayor que 1, significa que está mal calculado. ¿Qué significa ese valor P? Ese valor P es el valor que me permite a mí determinar si existe o no existe una relación. En este caso, si el valor P que me bota el software es menor a 0.05, entonces decimos que existe una relación significativa. ¿Sí? Si el valor P es menor a 0.05, entonces existe una relación significativa. No tengo mi iPad en este momento. Entonces, pero si el valor P que me da el software es menor a 0.05, si el valor P es menor a 0.05, entonces la conclusión es, si esto se cumple, entonces la conclusión es, voy a poner aquí, rechazar H sub 0. Sí, rechazar H sub 0. ¿Qué significa rechazar H sub 0? Rechazar H sub 0 significa aceptar H sub 1. Es decir, aceptar la hipótesis alternativa. Rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, acepto la hipótesis alternativa. Si el valor P es menor a 0.05, rechazo H sub 0 y acepto la hipótesis alternativa. Es decir, H sub 0, ¿qué es? No existe relación entre las variables. Es decir, rechazo que no exista aceptación en las variables es lo mismo que decir, acepto que sí existe relación entre las variables. ¿Ok? Es decir, en la práctica, un valor P menor a 0.05, en la práctica, ¿qué significa? Existe relación significativa entre las variables. Eso. No dice existe una alta correlación o depende del valor P para decir si es una relación alta, media, baja, no. Simplemente significa si existe o no existe relación. ¿Ok? Ese es el famoso valor P, es un valor de probabilidad. Ok, entonces vamos haciendo esto con el software. Vámonos con el RStudio. Listo, ahí estoy proyectando mi RStudio. Voy a abrir el archivo que generé con los datos del formulario que llenaron a través del link que envié a los presidentes de curso. Se llama formulario de datos. Este formulario de datos, que lo tengo aquí habilitado,
contenía los resultados de 200, bueno, contiene 254 observaciones, es decir, 254 estudiantes contestaron el formulario, no todos lo llenaron. Siempre hay algún rebelde que no quiera hacer caso, pero no importa. 254 estudiantes llenaron el formulario. De esos 254 estudiantes tenemos información de qué paralelo pertenecen, tenemos información de en qué zona viven, si viven en una zona urbana, viven en una zona rural. De esas 254 personas sabemos si realizan grupos de estudio o no realizan grupos de estudio. De esas 254 personas tenemos el género, masculino, femenino, algunos se definieron como con otro género, ¿sí? Escogieron la opción otro. Se puso las horas de estudio, cuántas horas dedican a estudiar fuera de las horas de clase, cuántas horas dedican a estudiar durante una semana. Entonces, hay varias variables ahí, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese formulario que les pedí que llenaran por Google Form para hacer nuestro estudio. Si yo miro este formulario, que es el que está aquí cargado, ya lo tengo cargado. Acuérdense que para cargar nos íbamos a importar dataset, Excel, buscamos el archivo, ¿sí? Buscamos el archivo. Yo tengo aquí formulario de datos. Y aparece ahí, ¿verdad? Entonces tenemos la variable el día y la hora en cual contestaron el cuestionario, el semestre que pertenecen, la edad, el sexo, el número de hermanos, zona en la que habita, número de horas de estudio, horas que duerme, grupos de estudio. ¿Ok? Entonces, como ya lo tengo importado, simplemente voy a cancelar. Ahí está mi data, ¿no es cierto? Entonces, con esta data voy a trabajar. Yo miro la data, observo mi dataset, o mi data frame en este caso. Miro mi data frame y miro que hay esta variable que es cualitativa, semestre, está el sexo que es cualitativo, esta zona que es cualitativa y está el grupo de estudio que es cualitativo. Cualquiera de esos cruces pudiera compararlos. Cualquiera de esos cruces pudiera compararlos. Pero hay que tener mucho cuidado, así como les mencioné con la correlación de Pearson, hay que tener mucho cuidado qué se correlaciona. Hay que valerse mucho de la teoría para saber qué puede tener un significado y qué no. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado para saber qué es lo que voy a relacionar y qué es lo que no puedo relacionar. ¿Ok? Listo. Me dicen que les pase el archivo. Perfecto. Se los voy a pasar por este medio. Déjenme enviarles el archivo. Listo, enviado. Entonces ya todos pueden tener en este momento el archivo. Voy a hablar despacio hasta que abran el archivo y lo pueden abrir y hacer lo mismo que yo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, este archivo de datos, que de manera general le llamamos dataset, que es un objeto data frame en el RStudio, contiene variables cuantitativas y cualitativas. Cualitativas 4, ¿no? Semestre, sexo, zona y grupos de estudio. ¿Ok? Ingeniero, disculpe que te interrumpa, no sé si soy yo, pero no me sale el documento y me sale que solo le puede escribir a usted. Ahí está. Ahora llegó. ¿Sí llegó? Sí, sí, gracias. Lo que pasa es que cuando me escriben en el chat, se habilita para que le conteste solo a esa persona. Entonces, me sale como que le envío el archivo solo a una persona. Listo. Ahí les llegó, ¿verdad? Ya está el archivo. Entonces, este dataset tiene varias variables cualitativas y también tiene variables cuantitativas. ¿Okay? Tiene variables cualitativas y variables cuantitativas.
y tiene 4 variables cualitativas, pero hay que tener mucho cuidado en qué es lo que voy a correlacionar. El software puede sacar un valor P de cualquier cruce, o sea, no nos preocupemos por eso, pero el hecho es que tiene que tener un significado, ¿no? Y eso va a los talleres, ¿no? Cuando les pedí que haga un análisis exploratorio, que no he revisado, bueno, con ustedes no he hecho ese taller, tendrán que hacerlo el día de mañana, me imagino. Y un análisis debe tener sentido, porque debo buscarle sentido a las relaciones que quiero estimar. En este caso, ¿de qué sentido tendría que quiero comparar el semestre con el sexo? ¿Qué sentido tendría que quiero comparar el semestre con el sexo, por ejemplo? Entonces, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de relación? Es decir, el sexo de la persona está influenciado por el semestre. O viceversa. Entonces, no tiene sentido, si se dan cuenta, pierde sentido la relación. Eso se da porque simplemente nos enfocamos en querer determinar un coeficiente de correlación o un grado de relación y no vemos qué variable estamos cruzando. Entonces, lo que hace normalmente el estudiante es cruzar todo lo que pueda. Y ese no es el objetivo. ¿Ok? Entonces, vamos a coger variables que verdaderamente tengan sentido. Yo tengo aquí ya un script que he creado. Entonces, por ejemplo, yo he creado un script aquí, ¿no? Puesto como comentarios la prueba de hipótesis. Recuerden, lo primero que se hace es plantear una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis que dice H sub 0, H sub 1. H sub 0 no existe relación entre las variables, pero ya lo he personalizado. No existe una relación entre el sexo del estudiante y la conformación de grupos de estudio. ¿Y H sub 1 qué significaba? Sí existe una relación entre las variables, lo he personalizado. Sí existe una relación entre el sexo del estudiante y la conformación de los grupos de estudio. ¿Sí? Solo he personalizado. ¿Está bien? Me dice Kevin, para saber cuántos hombres y mujeres hay por semestre, ¿se puede saber? Sí, pero eso es netamente descriptivo, Kevin. ¿Sí? Cuando yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay por semestre, eso es netamente descriptivo, no es correlacional. Entonces, solo voy a describir cuántos hombres y cuántas mujeres hay por semestre. Entonces, eso no es correlacional, es descriptivo. Correlacional es definir que existe una relación estadística entre estas variables. Decir que existen 30 mujeres y 20 hombres en tercer semestre y que en cuarto semestre es al revés, existen 20 mujeres y 30 hombres, eso no es correlacional, eso es descriptivo, estoy describiendo. ¿Ok? Acuérdense que ya comenzamos análisis relacionales, análisis inferenciales. Ok, entonces, basado en eso, he planteado esta prueba de hipótesis, ¿no es cierto? No existe una relación entre el sexo y la conformación de grupos versus si existe una relación entre el sexo y la conformación de grupos de estudio. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar para calcular el análisis o hacer análisis chi cuadrado? La función chis-test. ¿Sí? Chis-test. Quiero saber cómo funciona esta función, ¿sí? Vale la redundancia, quiero saber cómo funciona esta función en RStudio, pongo signo de interrogación, chis-test y corro. Y me sale aquí la sintaxis, ¿no? Me dice chis-test, x, y, es decir, le doy las dos variables y es lo que aplico, ¿no? Chis-test, chis.test, no necesitan activar ningún paquete por si acaso, ni instalar ningún paquete ni activarlo, viene ya con los paquetes predefinidos del RStudio, si no hay que activar ningún paquete. Entonces, utilizo chis-test y le doy las dos variables. Miren. La primera variable es sexo, coma, la segunda variable grupo de estudio. ¿Ok? No le presto atención a los otros elementos, ¿no? Son parámetros que me permite, en este caso, tener el RStudio, pero no los voy a colocar. ¿Sí? No los voy a colocar. Entonces, tengo aquí, aplico esto, corro, y miren lo que me sale. Pearson chi cuadrado test. No crean que es el análisis de Pearson, no, cuidado se confunde. R lo manda de esa manera. Lo que me está diciendo es un análisis correlacional, básicamente, ¿no? Chi square test me dice entre la variable sexo de formulario de datos y la variable grupos de estudio de formulario de datos,
me sale p-value, valor P, el valor de probabilidad, 0.7018. ¿Sí? 0.7018. Entonces, ahí hacíamos la comparación, ¿no? ¿Qué dijimos hace un momento? Si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Y si es mayor, ¿qué pasa? Tengo que aceptar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, repito. Nosotros, para iniciar la clase, dijimos, voy a ponerlo entre comentarios, dijimos, si el valor P es menor a 0,05, la conclusión es rechazar H sub 0. ¿Ok? Si no, aceptar H sub 0. Siempre es en función de la hipótesis nula. Siempre la conclusión es en función de la hipótesis nula. ¿Qué significa rechazar H sub 0? Significa aceptar la hipótesis alternativa. Si no se cumple la condición, por si acaso. Entonces voy a ponerlo acá abajo, porque si no, van a decir, profesor, usted dijo eso. Entonces, si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Si no se cumple la condición, entonces acepto la hipótesis. En este caso, 0.7018 es menor a 0.05. ¿Es menor a 0.05? No. No. Como no es menor, entonces me voy por el si no, ¿verdad? Como no es menor a 0.05, ¿qué tengo que hacer? Aceptar H sub 0. Entonces, ¿qué acepto? Entonces, mi conclusión es, no existe una relación entre el sexo del estudiante y la conformación de grupos de estudio. ¿Sí? No existe una relación entre el sexo del estudiante y la conformación de grupos de estudio. Esa es mi conclusión. Pero miren lo que pasa aquí. Debajo del análisis chi cuadrado que hace el RStudio, me manda un mensaje de alerta. Dice, warning message. Dice, el análisis chi cuadrado entre la variable sexo y grupos de estudio de formulario de datos, este chi cuadrado, podría ser incorrecto, dice. O estaría incorrecto. O sea, estaría mal, me dice. Tenga cuidado. Un mensaje de alerta, ¿no? Me lo calcula, pero me dice ese mensaje que, oiga, puede tener algún problema ese análisis. Entonces, cuando sucede eso, voy a verificar. Cuando me salga ese mensaje de alerta, voy a armar la tabla. Con el comando table, voy a hacer mi tabla bivariada, la que les mostraba ayer. Con el comando table, voy a hacer mi tabla bivariada. Entonces, digo, table de las dos mismas variables que tenía el chi cuadrado, ¿no? Sexo y grupos de estudio. Entonces, aplico table de las dos variables y ya tengo la tabla bivariada. ¿Sí? Y miren lo que pasa con esta tabla bivariada. Esta tabla bivariada tiene dos cruces con valores menores que 5. ¿Sí ven? Hay dos personas que se autodefinieron con otro género. Es decir, no se consideran ni hombres ni mujeres, se consideran de otro género. ¿Sí? Y esas dos personas sí hacen grupos de estudio. ¿Sí? Sí hacen grupos de estudio. ¿Ok? Entonces, como hay dos celdas o dos cruces que tienen valores menores que 5, esto vimos ayer, ¿verdad? Como hay dos celdas o dos cruces que tienen valores menores que 5, entonces todo software en el cual yo hago el análisis me va a salir un mensaje similar a este. Me va a decir, oiga, tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado, el análisis chi cuadrado puede ser que no sea lo correcto. Eso es lo que me dice, ¿no? ¿Pero por qué se da eso? Porque hay cruces en los cuales el valor es menor a 0.05. ¿Está claro? Entonces, si eso se da, si se dan valores menores que 0.05, entonces ya digo, ¿cuál es la conclusión? ¿Sabe qué? No puedo usar el análisis chi cuadrado para tratar de relacionar estas variables. ¿Sí? No puedo utilizar estos resultados, perdón, no puedo utilizar este análisis chi cuadrado para tratar de relacionar el sexo con grupos de estudio. ¿Ok? Entonces, una vez que he comprobado eso, digo, bueno, ¿y eso por qué se da? Porque hay dos personas que se autodefinieron con otro género.
¿Ok? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es el plan B? El plan B es, si el análisis chi cuadrado, si tengo esa limitación con el análisis chi cuadrado, luego de verificar con el comando table que hay dos cruces con valores menores a 5, entonces mi plan B es Fisher test, el test de Fisher. El test de Fisher sí va a darme un resultado confiable, ¿sí? Y es mi plan B cuando el análisis chi cuadrado tiene estos inconvenientes de tener cruces valores menores a 5. ¿Ok? Entonces, si hago el chi cuadrado, me muestra ese mensaje, verifico con el comando table, si verifico con el comando table, eso de ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente Fisher test. Entonces, aplico Fisher test y miren, ya no me manda ningún error y me sale valor P 0.4619. Pregunto, ¿0.46 es menor a 0.05? Sí. No, ¿verdad? No es menor, es mayor. ¿Sí? Es mayor. Como es mayor, ¿cuál es la conclusión? Aceptar H sub 0. Entonces, sí, la conclusión sigue siendo la misma. No existe una relación entre el sexo y la conformación de grupos de estudio. ¿Ok? Ah, profesor, pero salió lo mismo, pues la conclusión es la misma. Solo que acá me salió este mensaje de alerta. El 0. Si bien es cierto, son dos valores P diferentes, la conclusión sigue siendo la misma. No existe una relación entre el sexo del estudiante y la conformación de grupo. Sí, pero la técnica chi cuadrado no era la correcta a utilizar. ¿Sí? La técnica chi cuadrado no era la correcta a utilizar. La técnica correcta era el test de Fisher. Entonces, el test de Fisher es el que me iba a determinar verdaderamente que no existe una relación entre esas dos variables. ¿Está claro? Entonces, plan B, Fisher test. ¿Sí? Entonces, vamos a excluir esta, no voy a analizar la variable sexo porque ya sabemos que esos dos datos nos llevan a utilizar Fisher test. Voy a coger dos variables que sí se puedan cruzar. En este caso, he planteado otra prueba de hipótesis. Quiero relacionar grupos de estudio con la zona en la cabita. Es decir, quiero saber si existe una relación estadística entre la conformación de grupos, es decir, si conforman o no conforman grupos, versus la zona en la cabita. ¿Sí? Quiero saber si existe una relación estadística entre eso. Entonces, ¿qué hago? Aplico chis-test de esas dos variables y el chis-test de esas dos variables me sigue diciendo valor P 0.9705. 0.9705 es menor a 0.05. No es menor, es mayor. Como es mayor, ¿qué tengo que hacer? Aceptar H sub 0. Por lo tanto, acepto ¿qué cosa? No existe una relación entre la conformación de grupos de estudio y la zona en la que habita el estudiante. ¿Ok? Miren que hice el chi cuadrado, ya no me mandó el mensaje de alerta, ¿no? Ya no me mandó el mensaje de alerta. ¿Por qué puede ser que no me mandó el mensaje de alerta? Pues no me mandó el mensaje de alerta porque si yo hago el table, vemos que los cruces de estas dos variables no tienen valores menores a 5. Entonces ya no me envía el mensaje de alerta. Es decir, está bien utilizar el chi cuadrado test. Sí, el chi cuadrado test. Preguntas. Profesor, cuando se usa el chis-test y nos da error, entonces de ley tenemos que usar el Fisher, haciendo la tabla. Si bota un error, no es error, o sea, se me envía una alerta, igual lo va a calcular. ¿Sí? Si me envía una alerta y esa alerta me dice que tenga mucho cuidado, lo primero que voy a hacer es ver la tabla. Elaboro la tabla con el comando table y verifico que no tengan valores menores que 5. Pero si tengo valores menores que 5, ya estoy confirmando lo que me está diciendo el RStudio a través de la técnica chi cuadrado. Entonces, en ese momento ya confirmé que el chi cuadrado test no es lo que debo utilizar, sino el Fisher test. Ingeniero, si en este caso el Fisher me da como que resultados más confiables, ¿por qué no uso enseguida este comando en vez del otro? ¿Cuál en este caso es mejor, es peor? No, esto es más o menos como cuando vimos las medidas de tendencia central. Dijimos, ¿cuál es la básica, la más utilizada? La media.
Pero si en un momento hay outliers, me tengo que ir por la mediana. Acá lo mismo, ¿sí? Acá la base fundamental de la relación de dos variables, el análisis principal de independencia es chi cuadrado. Pero si chi cuadrado no me funciona, entonces me voy por el plan B, que es Fisher test. Ingeniero, una pregunta. O sea que si el valor sale menor a 0.05, entonces se aceptaría H sub 0, digo H sub 1. No, sí, se acepta H sub 1, exacto. ¿Qué significa se acepta H sub 1? Que sí hay una relación significativa entre las variables. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar la relación entre las variables cualitativas y cuantitativas. ¿Estamos claros? Entonces ya sabemos cómo hacer un análisis relacional cuantitativo a través del coeficiente de correlación de Pearson, y ya sabemos también cómo hacer un análisis de correlación de variables cualitativas con el análisis chi cuadrado o, plan B, el análisis de Fisher. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Usted evaluó lo que viene a ser dice lo que viene a ser los datos de sexo y datos de zona, pero usted comparó con los datos de sexo y datos de los grupos de estudio. Ah, no, es O sea, que Sí, Fisher... el Fisher lo hizo con la segunda hipótesis, no lo hizo con la primera. El Fisher está hecho con sexo y con zona, que es de la de acá. O sea, esto corresponde aquí. Sí, era que el Fisher era con la primera hipótesis. Ajá. Ahí tiene que cambiar, es con los grupos de estudio, no con la zona. Ah, ya, exacto. Entonces, en este caso, disculpe, el chi cuadrado, cuando se puede utilizar el chi cuadrado, el valor que me salga en el chi cuadrado va a ser igual al Fish test. O sea, cuando sí se puede utilizar el chi cuadrado, los valores van a ser iguales. No te entiendo la pregunta. O sea, por ejemplo, en la segunda prueba de hipótesis que usted hizo, resulta que sí puedo, sí es conveniente utilizar el chi cuadrado. Si yo quisiera utilizar, por si acaso, el Fish test, entonces saldría el mismo valor. A ver, deben tener cuidado porque aquí no es que por si acaso, y eso lo pueden aplicar en el taller a la final. Van y me dice, profesor, ahí yo quise relacionar sexo con grupo de estudio y le hice el chi cuadrado, pero también le hice el Fisher por si acaso. Entonces no es así. No es así. O sea, aplico chi cuadrado porque siempre va a ser mi primera opción. Y solamente sí, y solamente sí, el chi cuadrado me mandó un mensaje de error y compruebo a través de los cruces de las variables que tengo cruces de menores que 5, en ese momento utilizo Fisher test. Pero si yo veo que una variable, dos variables que no tienen ese error, me hicieron Fisher y me hicieron chi cuadrado, yo les pongo mal. Profesor, pero si está el chi cuadrado, que está bien, sí, porque ustedes lo que han hecho es, como el robot, meter todo el software, todo lo que haga y ahí está, profesor. Le estoy diciendo que la lógica es, comparo las dos variables a través del chi cuadrado, si veo que me manda el mensaje de alerta, verifico que los cruces se den de manera correcta, es decir, que todos tengan valores mayores que 5, y si no, en ese caso, nomás utilizo el Fisher test. ¿Ok? Profesor, una consulta. ¿Aquí se puede hacer solo bivariado o puede ser con más variables? ¿Perdón? ¿Aquí se puede hacer solo con bivariado o pueden hacerse con más variables? Bueno, la función chistes me permite correlacionar dos variables. Es decir, yo tengo que hacerlo por parejas. No es como el correlación de Pearson que utilizaba el Peirce panel y me calculaba la correlación de todas las variables cuantitativas que yo quisiera. Acá no. Voy cogiendo parejas y voy haciendo los chi cuadrados. Okay. Capaz sí existe alguna función, no la he revisado, yo lo hago manualmente, pero capaz existe alguna función donde le meta todas las variables cualitativas y las cruce entre todas. No he verificado eso. Profesor, aquí como se relacionan variables cualitativas, no se usa summary. No,
El summary es solo para las variables cuantitativas. Me Ya, escribe Salinas, dice, ¿para qué me sirven? Ah, ya. ¿Para qué sirve este x squared y df igual a 1? Primero, este x squared es, se denominan frecuencias relativas, ¿sí? Frecuencias relativas calculadas. Manualmente, si quisiéramos hacer análisis chi cuadrado manualmente, nosotros de la tabla bivariada tuviéramos que calcular frecuencias absolutas por filas, frecuencias absolutas por columnas, frecuencias absolutas totales. Debiéramos calcular frecuencias relativas por columnas, frecuencias relativas por filas y frecuencias relativas totales. Con esos cálculos de frecuencia absoluta y frecuencia relativa aplicamos una fórmula. ¿Sí? Aplicamos una fórmula. Y de ahí nace el estadístico chi cuadrado. Este x squared es el valor calculado de esos valores intermedios. Y de este valor del estadístico chi cuadrado puedo encontrar o determino el valor P. ¿Okay? ¿Qué es df? Es degree freedom, grados de libertad. Sí, degree freedom creo que es el término. Grados de libertad. ¿Cómo trabaja la técnica chi cuadrado? Utiliza técnicas vectoriales y matriciales. Todas las técnicas estadísticas no son nada más que la aplicación de matemáticas, ¿no? Por eso la estadística es pura matemática. Si no tuviéramos los software, tuviéramos que hacer puros cálculos matriciales o cálculos vectoriales para poder obtener estos valores P o estos valores de chi cuadrado. En este caso, los grados de libertad que representan la cantidad de datos que pierdo, ¿sí? La cantidad de datos que pierdo en el procesamiento de acuerdo a la técnica. Entonces me está diciendo, la técnica chi cuadrado pierde un dato en ese procesamiento. ¿Sí? ¿Está claro? No, no Méndez. El chi cuadrado test es solo para variables cualitativas, no para cuantitativas. Para las cuantitativas es el coeficiente de correlación de Pearson, el core. ¿Ok? Listo, activen sus cámaras, por favor. Bastida, enciende la cámara. Alvarado, enciende la cámara. Alvarado y Bastida, enciendan las cámaras. Listo, entonces vamos a dar por terminar la clase el día de hoy. Les recuerdo, hay estudiantes que están ingresando a las sesiones y no están colocando el nombre de manera correcta. Hasta hoy lo he dejado pasar. Por ahí los reconozco ya, veo el apellido, el nombre, pero no los colocan en orden inverso, algunos no colocan el paralelo, o dejan espacios donde no debe haber, colocan sus nombres en minúsculas. Yo recuerdo que desde la escuelita me enseñaron que los nombres propios se escriben con la primera letra con mayúscula.
y algunos que escriben sus nombres en minúscula. Entonces, no voy a permitir el ingreso de personas que coloquen mal su nombre. Y segundo, que se ha vuelto también algo repetitivo, es el hecho de que existen personas que durante la clase se conectan y luego se van a hacer cualquier otra actividad. Se van a dormir, se van a comer, se van a algún lado y simplemente se quedan ahí conectados. ¿Sí? Y eso se ha dado porque en algunos momentos he pedido que activen las cámaras y nadie contesta. Entonces, como siempre hay el amigo confiable que le está avisando por interno, oye, te está llamando el profesor. Entonces ahí al rato cogen y se conectan y dicen, ah, no, profesor, es que tenía falla de conectividad, ¿verdad? No crean que el profesor nació ayer. ¿Ok? Entonces, dada ese comportamiento que están teniendo algunos estudiantes, yo voy a optar en cualquier momento pido que activen micrófonos, cámaras, pregunto algo, voy a empezar a preguntar a medida de clase. Si alguien no me contesta, es como que estuviera falto de la clase. Entonces, le cambio la asistencia que tenía, el presente, se lo cambio por un falto y obviamente tiene una lección mal. ¿Okay? Porque ya veo que es un comportamiento que han adoptado algunos estudiantes. No me refiero exactamente a su grupo, sino de manera general a todos los estudiantes que tengo. Todas las sesiones que he tenido durante esta semana he notado ese comportamiento. Entonces, hablo de manera general, no me refiero a alguien específico. ¿Ok? Entonces, tengan presente eso. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Profe, ¿Sí? disculpe, ingeniero, que lo moleste. Es que tengo un problema con RStudio y no sé si usted me podría ayudar. ¿Qué problema tiene? No me deja importar el Excel, no pude trabajar hoy día, porque sale un mensaje de error. Ya, eso se da cuando tiene que actualizar los paquetes. Actualice los paquetes, actualice el RStudio y actualice el R también. Entonces, entra a la página del R, a la página CRAN donde descargaron el R normal, entre ahí y descargue la última actualización del R. Y de ahí no va a tener problemas. Ya listo, profesor. Muchas gracias. Ok, listo. Que tengan buena tarde. Buen provecho. Ahora sí, vayan a almorzar. Se queda conectada Milena y Alvarado. Gracias, ingeniero. Listo, pasen bien. Buenas tardes. Ingeniero, Sí. disculpe, lo que pasa es que yo tendría falta el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto. Ya, ¿Lo duda? listo. Otra pregunta. Ya, listo. Otra pregunta. Lo que pasa es que en el coeficiente de correlación, usted nos enseñó que hay que, como quien dice, desmenuzar los datos, pero ahí me sale en error. Pero si solo pongo el nombre del documento, ahí me sale, como quien dice, me sale la correlación. O sea, por eso le quería preguntar. No le entiendo lo que me está diciendo. En el... Ya, en el correlación de person, usted nos enseñó a escribir el nombre del documento y la variable. Ya. De forma desmenuzada. Ahí me sale en error, no me corre. Pero si se le pone la correlación de person y solo el nombre y con el de que no importa si no hay, si hay datos, si faltan datos, ahí me corre. O sea, por eso le quería preguntar. Eso puede darse porque puede haber algunas columnas que no tengan la misma cantidad de datos o tengan datos vacíos. Entonces, ahí tiene que utilizar los comandos na.mit o na.rm. No, eso sí entiendo, pero, o sea, usted nos enseñó a escribir el nombre y la variable. O sea, juntarlos ahí mismo en la correlación. Y haciendo eso no me corre
aunque también tenga ahí puesto el na.ovni. Pero si solo se le escribe el nombre solito, ahí sí corre. Habría que probar, habría que probar. Ya listo, gracias. Ok. Listo. A ver, desconéctense todos, por favor, que necesito quedarme con Alvarado y Bastidas. O también van a estar aquí conectados. Pase bien, Michael. Listo, dígame Milena y Julio, ¿qué pasó? Todavía queda uno. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bien. ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Disculpe, lo que pasa es que le queríamos pedir permiso para el día viernes de la próxima semana, de que si es que podríamos tener un justificativo, no sé si es que vaya a haber taller o vaya a haber clases normales, pero igual me gustaría decirle de que el día viernes, Milena y yo, el día viernes de la próxima semana, Milena y yo nos vamos a casar. Y era el único día que tenían disponibilidad. Y porque todo estaba full, parece la gente ha buscado la pandemia para casarse. Y ya, queríamos pedirle eso y que si es que por favor también le podría considerar también la asistencia de ese día a Anthony Ceballos, a Kevin Rodríguez y a Evelyn, ya que ellos son 3 de los 4 testigos que van a haber para nuestra boda. Solo el civil va a ser ese día. Ah, ya, listo. No hay problema, tranquilos. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Listo, me hacen acuerdo nomás el día, en la clase el miércoles y el jueves y ya, yo les justifico, no se preocupen. Ya, y con respecto, si es que va a haber un taller, ¿cómo haríamos? Si hay taller, no se preocupen. Les enviaría el taller por correo, les aceptaría el taller por correo electrónico. Listo, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Listo, pasen bien. Muchas gracias.